Buen día a todos y a todas. Como ya se los habíamos adelantado en la clase pasada con la profesora Mara, hoy vamos a empezar a trabajar la expansión de la frontera agropecuaria. Nosotras acá les proponemos que, si ustedes pueden, se tomen unos minutos para leer detenidamente. Son 4 titulares de diferentes periódicos y que, a ver chicos, piensen, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les ocurre cuando leen estos titulares? La idea nuestra es que ustedes puedan reflexionar sobre estos titulares y que los tengan en cuenta porque los vamos a retomar cuando abordemos el trabajo práctico, ¿sí? Ahora bien, la expansión de la frontera agropecuaria puede ser analizada desde diferentes enfoques. Por un lado están los enfoques productivistas, los cuales la consideran como un proceso imprescindible para lograr una plena inserción en el mercado mundial. Y por otro lado están los enfoques ambientalistas, los cuales se centran en analizar las consecuencias, los efectos sociales, ambientales, políticos y agroecológicos que produce esta expansión. Nosotros, como siempre se los planteamos, la idea nuestra es que ustedes puedan realizar un análisis crítico, un análisis reflexivo de la realidad socioespacial que vamos a trabajar. Es por eso que nosotros decidimos trabajarlos desde el enfoque ambientalista, a partir de una mirada más crítica, ¿sí? A ver, el corrimiento de la frontera se va a deber a cambios estructurales que se dieron. Cambios de tipo macroeconómico que se generaron en un contexto postdevaluatorio que favoreció la comercialización de oleaginosas en el mercado externo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hasta el año 2001 en Argentina un peso valía $1. Lo que quiere decir que para nosotros era muy fácil comprar cosas en el exterior, pero era muy difícil que alguien comprara productos en Argentina, porque eran muy caros, porque estaban a precio dólar. Sin embargo, esta situación después de 2001 cambia, porque en 2001 es que nuestra moneda se devalúa, es decir, que pierde valor. Y entonces va a resultar más fácil poder vender cosas afuera. Y esto fue muy favorable para poder principalmente vender oleaginosas, soja, a otros países. También se dieron cambios de tipo tecnológico-ambiental. Esto va a estar asociado con un aumento en las precipitaciones y con la incorporación de nuevas tecnologías que permitieron poner en producción áreas que eran consideradas marginales. También hubo un cambio en las prácticas y en las estrategias de los empresarios productores de la región pampeana, los cuales obtenían grandes ganancias a partir de la producción de oleaginosas y deciden expandirse. ¿Qué hacen? Se van a expandir a tierras de bajo costo, principalmente al norte, al centro y también en algunos casos a Patagonia. Ahora bien, la expansión productiva en Argentina va a afectar principalmente las ecorregiones de la selva paranaense, el Chaco, el borde de las Yungas, el Espinal y la región pampeana. Nosotras en clases siguientes vamos a seguir trabajando sobre cómo afectó a estas regiones, cómo los cultivos tradicionales han sido desplazados por nuevas producciones, ¿sí? Nosotras pretendemos que ustedes puedan entender y que puedan diferenciar 3 conceptos que nos permiten entender la expansión de la frontera agropecuaria, ¿sí? Uno es el de agriculturización. Acá la definimos como el uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en lugar del uso ganadero o mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un predominio de la producción agrícola por sobre la ganadera. Como consecuencia de este cambio, o sea, de este proceso de agriculturización, es que se produce la pampeanización y la sojización. La pampeanización va a ocurrir cuando las producciones propias de la región pampeana se trasladan a otros sectores productivos del país. Es decir, cuando se traslada el modelo pampeano,
¿sí? Y la sojización consiste básicamente en producir en el territorio solo soja. Nosotras sabemos que estos conceptos quizás pueden resultarles abstractos, pero no se hagan problema, chicos y chicas, porque lo vamos a seguir trabajando en las siguientes clases. También ustedes saben que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a la plataforma, que nosotros estamos a disposición de ustedes. Y bueno, ahora la profesora Mara va a profundizar en lo que es el proceso de sojización, ¿sí? Buenos días a todos y a todas. Como dijo la profe Emi, yo voy a profundizar en el corrimiento de la frontera, específicamente en el proceso de sojización en nuestro país. En esta imagen podemos apreciar claramente el corrimiento de la frontera de este cultivo, que inicia en la región pampeana y se expande por las regiones del norte de nuestro país. Las características de esta expansión empiezan a hacerse notables durante el siglo XX, pero se intensifican durante la década del 90, momento en el que empiezan a verse todos esos cambios que nombró la profe anteriormente, cambios de tipo macroeconómico, tecnológicos, sociales, ambientales. Por lo tanto, empiezan a utilizarse en la agricultura cultivos transgénicos, la siembra directa, fertilizantes, herbicidas. Todas estas nuevas tecnologías se empiezan a incorporar en los procesos productivos y la soja fue uno de los que mayor tecnología incorporó en su proceso. Por ejemplo, con la utilización de variedades modificadas genéticamente resistentes al glifosato, que es un herbicida que elimina hierbas y arbustos. Estos cambios también se manifestaron en el aumento de su superficie cultivada, por lo tanto en los mayores rendimientos de este cultivo, pero también empezaron a manifestarse negativamente en el ambiente. Respecto a los productores, comenzaron a hacer un mal manejo o un inadecuado manejo de los suelos. Entonces, a raíz de esto, empezaron a implementar la siembra directa para evitar la erosión de los suelos y aumentaron la utilización de fertilizantes para compensar la pérdida de nutrientes. Este proceso o fenómeno de sojización se origina a partir de que productores o agentes económicos empiezan a modificar sus tradicionales actividades agropecuarias por la implementación de este nuevo cultivo que les proveía de tasas de beneficio superiores. Estas transformaciones provocaron, como ya dije, que se transformaran los manejos del suelo y que se dejaran de lado los cultivos tradicionales en sobre todo las regiones extrapampeanas. Esto permite que nos preguntemos respecto a esta reestructuración, quiénes son los que se benefician y quiénes no, es decir, quiénes son capaces de desplazarse de la región pampeana a regiones extrapampeanas e implementar esta tecnología que requiere de enormes inversiones. Obviamente, los productores pampeanos son los que mejor capitalizados están para hacer frente a estos cambios. Respecto a los productores de las regiones extrapampeanas, fueron dejando de lado los cultivos tradicionales y empezaron a utilizar la soja. En general, los cultivos tradicionales del norte argentino se caracterizan por utilizar mucha mano de obra y al empezar a cultivar soja, esto fue dejado de lado. Entonces, esto provocó que se generara un enorme desempleo rural y el éxodo de estas poblaciones. Por lo tanto, a modo de síntesis, podemos decir que las principales transformaciones que se pueden identificar en estos territorios son el estancamiento de la producción de granos y el avance de las oleaginosas. Esto también genera todo un debate sobre el tema del peligro de la soberanía alimentaria, la utilización del monocultivo, el traslado de la ganadería hacia espacios extrapampeanos, también un intenso uso de fertilizantes y herbicidas y en cuanto a lo social, el debilitamiento de las comunidades rurales y procesos de despojo y expulsión de comunidades indígenas y de la población campesina. Bueno, con la profe Emi les proponemos mirar un videíto de no más de 4 minutos. El video se llama Sojización, las ganancias y sus consecuencias. Es de Canal Encuentro
También dejamos el link del video para que lo puedan tener a mano si lo quieren ver en otro momento. Y les proponemos que lo vean para poder acercarnos un poco más a la problemática, detectar actores sociales, diferentes regiones de Argentina, problemáticas de diferentes tipos, sociales, económicas, ambientales, ver dónde se originó este proceso, para que luego podamos debatir y reflexionar en grupo. El 42% del grano de soja es proteína. Arriesgué y gané. Y nunca más dejé de sembrarla hasta hoy. O sea que el 60% de nuestra superficie agrícola hoy es de soja. 60%. Si se desparramara todo ese dinero en humano, no tendría que andar revolviendo nadie basura. Pergamino es una ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, a 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 120 kilómetros de Rosario, Santa Fe. En 1997 fue declarada Capital Nacional de la Semilla, debido a su importante rol en la agricultura. El ganado y la agricultura fue siempre pilar de su producción. Los campos, en un principio, eran ganaderos, primero de vacunos y luego de ovinos. Pero a finales del siglo XIX, con la instalación del modelo agroexportador, Argentina modificó su perfil productivo y se convirtió en uno de los mayores proveedores de granos y cereales del mundo. Para esa época, Pergamino comenzaba a destacarse por sus cosechas de maíz y de trigo, que aún perduran. El avance de la soja hizo que la ganadería cediera sus campos de pastoreo para realizar cultivos. Por eso la mayoría de los animales se crían en corrales. Este modo de producción tiene consecuencias directas sobre el tipo de carne que consumimos. Nosotros dejamos de ser ese país donde la realidad, en realidad decía que éramos el país de producción de carne de excelente calidad, carne hecha a campo. Hoy eso es pasado, hoy no existe, eso ya no existe. Hoy estamos produciendo carne con animales confinados a corral. Hoy la soja es el primer producto agrícola de la Argentina y moviliza además una larga cadena agroindustrial al conectar la producción con la industrialización y la exportación. Sin embargo, toda la bonanza que trajo la soja tiene contracaras. Por un lado, el monocultivo y el uso de herbicidas son una presión altísima sobre el suelo y podrían representar una amenaza para el futuro ambiental de la región. Por el otro, la desigualdad en la distribución de las ganancias que este grano genera. En Pergamino, como en varios lugares de la Argentina, la soja es sinónimo de prosperidad. Sus rentas dinamizan la inversión estatal y vuelven a la población en forma de servicios y obras de infraestructura. Pero el grueso de sus ganancias termina concentrado en pocas manos y reproduce el viejo modelo de concentración de tierras que genera tanto progreso como pobreza y desigualdad. La producción de soja en nuestro país divide las opiniones. Hay voces que denuncian las consecuencias que puede traer el uso del glifosato sobre el medio ambiente y el empobrecimiento del suelo por la falta de rotación de cultivos. Otros prefieren pensar en el volumen de las rentas y en los beneficios a corto plazo. ¿Milagro verde o espejismo económico? Hoy la soja produce tantas ganancias como deudas. En esta filmina dejamos algunas preguntitas, reflexiones para que ustedes puedan guiarse o tenerlas en cuenta si quieren para ver el video o también al momento de que hagamos el debate puedan hacer uso de estos recursos para guiarse en su explicación y en cualquier duda que tengan. Desde ya les agradecemos por su atención.